Buenas noches, le saluda su hermano Sergio Atanasio Jorge en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche quiero compartirles una enseñanza que he estado aprendiendo sobre, por ejemplo, cómo nos ayuda la palabra de Dios, cómo nos puede fortalecer en estos tiempos, cómo nos ayuda incluso a vivir según pues la palabra, aunque probablemente pues es un poco difícil, ¿verdad? Porque no lo aceptamos al momento, pero bueno, la palabra de Dios es una. Dice lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y bueno, yo quiero mostrarles unas citas de la enseñanza que yo estaba aprendiendo para ver qué nos dice, pero no quiero comenzar sin antes ponerme en presencia del Espíritu Santo para que nos ayude a entender, a discernir la palabra. Y pues quiero empezar con una oración, y si me ayudan, pues también, ¿verdad?, para ponernos en la presencia. Ustedes saben que sin la presencia del Espíritu Santo no podemos hacer mucho, porque dice en su palabra, dice, si Dios no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Así es de que con eso yo me pongo en la presencia del Espíritu Santo. Divino Espíritu de Dios, invisible pero todopoderoso, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y que siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comencemos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, con eso empezamos. Voy a leer la carta de Segunda de Timoteo 3:16, para ver qué nos dice, y voy a ir un poquito explicando sobre cómo nos va diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Empiezo con Segunda de Timoteo, que está en el Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo, vamos a buscarlo, es la carta que le escribió San Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y dice la palabra de Dios, dice: toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. El versículo 17 dice: así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Okay, eso es lo que nos dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. O sea que le podemos enseñar a nuestros niños. El maestro puede enseñar a sus alumnos. De hecho, es para instruir, para rebatir. Dice en unos, en las Biblias dice rebatir, otros dice rearguir, que significa algo que unas personas dicen que no es conforme a la palabra de Dios, que podemos decirle: mira, respeto lo que tú dices, pero mira, esto es lo que dice. Okay. Dice, pero lo importante, dice, toda escritura, dice, y así el hombre de Dios está preparado para todo trabajo bueno. ¿Qué significa todo? Todo lo que hagamos. Y si nosotros nos instruimos con la palabra de Dios, vamos a estar preparados para todo trabajo bueno. Bueno significa todo lo que le agrade al Señor. Y continuamos con también Segundo de Timoteo, y vamos a leer el versículo 15, uno anterior que está del 16. O sea, Segundo de Timoteo 3, versículo 15. Dice: y además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas, las escrituras, te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Imagínate, aquí San Pablo, él dice desde tu niñez.
él suponía que nosotros desde la niñez ya nosotros deberíamos de saber las escrituras. Más bien, en cambio, personalmente yo pues nunca. Y probablemente antes me decían que yo tenía que escuchar la palabra, aprender sobre la palabra de Dios, pero realmente yo nunca, usted sabe, a veces le dicen a uno que pues puede hacer muchas cosas, que podemos ir a un retiro, acercarnos, aprender, solamente cuando fuimos en nuestra primera comunión. Y realmente yo nunca me acercaba. De hecho, una hermana mía me invitaba a los retiros. Yo decía, eso es para gente loca. Y yo nunca quise asistir a un retiro de esos. ¿Por qué? Porque yo pensé que no era importante la palabra de Dios. Pero cuando tú ves, por ejemplo, en este caso, ahorita las cosas que estamos viviendo en esta pandemia del coronavirus que está pasando, mucha gente, te aseguro, que está acercándose buscando a Dios. ¿Por qué? Porque cuando ya dice un dicho, vemos el agua hasta el cuello, es cuando buscamos de Dios. Y no tiene que ser así, tenemos que buscar de Dios antes de que nos pasen cosas, de que nos pase situaciones, de que nos pase pues todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque como lo decía en el versículo anterior, dice, así estaremos preparados para todo trabajo bueno. O sea que nada ni nada nos puede desmayar, porque estaremos fuertes y estaremos fundamentados en la palabra de Dios. Y voy a leer también Deuteronomio capítulo 6, del versículo 6 al 7. Y Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, está en el Antiguo Testamento. Deuteronomio, y vamos a leer el capítulo 6, versículo del 6 al 7, para ver qué nos dice también sobre el mismo tema, o sea, sobre cómo nosotros nos puede ayudar la palabra de Dios, porque hay mucha enseñanza. Jesucristo en su palabra dice, ustedes escudriñan las escrituras porque creen encontrar en ellas vida eterna. Dice, pues bien, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. O sea, tenemos que buscar de Jesucristo para que nos ayude, para estar llenos del Espíritu Santo también y poder estar bien en todas áreas. Así es de que dice Deuteronomio capítulo 6, del versículo del 6 al 7, y dice en la palabra de Dios, dice, graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. El versículo 7 dice, repíteselos a tus hijos, habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje. O sea, significa donde quiera que estés, en casa, de viaje, afuera, donde sea. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice el versículo 8, grábalos en tu mano como señal y ponlos en la frente como un distintivo. Seguimos con el versículo 9, dice, escríbelos en los postes de tu puerta y la entrada de tus ciudades. Muchos no hacemos eso. Mira, por ejemplo, dice, grábalos, o sea, grábatelos, que significa que en todo momento necesitamos estar hablándoles a nuestros hijos de la palabra de Dios. Yo me acuerdo bien que cuando yo estaba chiquito, probablemente mi papá no tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero cuando cualquier trabajo que él hiciera, por ejemplo, íbamos al campo y él decía, en el nombre Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o sea, se ponía en manos de Dios, y eso le ayudaba bastantísimo. Entonces, es poderosa la palabra de Dios. Y vamos a leer el capítulo 20, vamos a pasarnos del Deuteronomio capítulo 6, del versículo del 6 al 20, y dice, tal vez un día tu hijo te pregunte, ¿qué son estos preceptos, mandamientos y normas que Yahvé, nuestro Dios, les ha ordenado? Preceptos, ¿qué son estos mandamientos? Te van a preguntar tus hijos, porque cuando yo le esté hablando a mi niño de la palabra, dice, ¿y quién es Dios? Pues Dios es nuestro Padre, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena. Y le digo, por Él comemos, por Él vivimos, por Él respiramos, por Él tenemos todo lo que... O sea, hay que siempre ser agradecidos, yo le digo. Y probablemente pensamos que nuestro niño, él tiene 6 años, de los 5, a veces me escuchaba y dice, oh, ¿estás escuchando otra vez la palabra de Dios?
Y realmente me gusta porque nosotros pensamos los niños no aprenden, ellos escuchan. Pensamos que no, pero ellos van aprendiendo probablemente poquito a poquito, como dice un dicho, cosas pequeñitas todos los días, a la larga se suman cosas grandes. Eso es lo que dice. Dice, tú responderás a tu hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto, y Yahvé nos hizo salir de Egipto con mano firme. Anteriormente en el Antiguo Testamento, los egipcios tenían esclavos, o sea, nos tenían como esclavos, bueno, los tenían como esclavos en ese tiempo, pero Dios a través de su poder, a través de sus, o sea, de sus ayudantes, que fue, por ejemplo, Aarón y Moisés, que les dijo, él los iba a sacar, Moisés precisamente, los iba a sacar del pueblo de la esclavitud, y es por eso que nos repite esto. Dice, tú les dirás, tú responderás a tu hijo, nosotros éramos esclavos. Dice, de Faraón en Egipto, y Yahvé hizo salir de Egipto. Ahora en el Nuevo Testamento, Jesús vino a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, es Dios quien nos quiere salvar de todo pecado. Simplemente nosotros tenemos también que poner de nuestra parte. Poner de nuestra parte, escuchar la palabra de Dios, leerla constantemente también, para que podamos nosotros entender el plan salvífico de Dios que tiene. ¿Ok? Y pues en Hebreos capítulo 12, del versículo 13, vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 13. ¿Qué es el Hebreos? Es una carta también de Pablo, escribe la carta a los Hebreos. Ok, en el versículo 4, del 12 al 13, y vamos a leer lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Dice, en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. La palabra de Dios es sumamente poderosa, o sea, Él nos conoce. Como dice en el Salmo, dice, ¿acaso no va a ver el que hizo el ojo? ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? ¿Acaso, o sea, Dios, nosotros no nos podemos esconder de Dios, más sin en cambio dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo? Imagínate una espada, dice que puede llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces, si nosotros creemos que la palabra de Dios es tan poderosa, necesitamos escudriñarlas y tratar pues de aplicarlas. O sea, dice en el libro de Eclesiastés también dice, si tú has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. O sea, va a venir prueba, va a venir circunstancias, va a venir, pero ¿sabes qué? Tenemos la fe en que Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Salvador, el Todopoderoso, quien todo lo ve y quien todo lo sabe. Y con eso yo voy a leer también en Deuteronomio 28, del versículo 1, para ver cómo nos sigue diciendo Dios si nosotros seguimos sus mandamientos, sus preceptos. Porque esto es grandioso, la verdad yo me maravillo. Y pues también escuché un día, no sé en qué capítulo, no me acuerdo el capítulo, pero dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Es más dulce como la miel al paladar, imagínate. Dice, entonces Deuteronomio, vamos a leer del 28, desde el capítulo 1. Dice, ahora bien, de que por ejemplo ya escuchamos Hebreos, ya escuchamos Segunda de Timoteo, que la palabra de Dios es eficaz, que nosotros, que toda escritura está inspirada por Dios, que es útil para enseñar, que es útil para
todo, o sea que nosotros tenemos que estar preparados para todo trabajo bueno. Ahora veamos qué dice Deuteronomio 28, dice, ahora bien, si tú obedeces de verdad a la voz de Yahvé tu Dios, practicando y guardando los mandamientos, mira cómo va conectado con eso, practicando y guardando los mandamientos que te prescribo hoy, Yahvé tu Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra. Entonces vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes por haber obedecido a la voz de Yahvé tu Dios. Bendito serás en la ciudad y en el campo. Bendito será el fruto de tus entrañas y el fruto de tu tierra, las crías de tus burras, el parto de tus vacas y ovejas. Bendito tu canasta de frutos y tu reserva de pan. Bendito serás cuando salgas y bendito también cuando vuelvas. Yahvé hará huir de ti a los enemigos que te ataquen. Por un camino saldrán a tu encuentro y por 7 huirán de ti. Yahvé ordenará la bendición que esté contigo en tus graneros y en tus empresas, para que seas bendecido en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Imagínate, o sea, si nosotros obedecemos eso, dice, bendito serás cuando salgas, bendito serás cuando vuelvas, bendito el fruto de tu ganado, bendito el fruto de tu canasta, bendito, todo será bendito si nosotros, hermanos, es un poco difícil de entender, porque así como nosotros, que personalmente como yo, que ¿quién le habían enseñado? A mí no me habían enseñado. Yo he seguido aprendiendo un poquito porque yo conocí a un sacerdote que se llama Luis Toro, lo he estado siguiendo, he aprendido mucho de él. De hecho, yo no estoy interpretando las Sagradas Escrituras, yo lo he escuchado de él, como la interpretación que él le da. Y probablemente yo no soy un experto practicando, pero cuando Jesucristo vino, dijo, vayan a todos los pueblos y hagan discípulos a todos. O sea, y pues yo quiero ser un discípulo de Dios si Él me lo permite, si Dios me da la fuerza. ¿Es sencillo? No. ¿Es fácil? Realmente no. Es difícil, porque cuando tú estás empezando a aprender sobre la palabra de Dios, fíjate, qué curioso, ¿verdad? Te van a venir situaciones, te van a venir pruebas, te van a venir retos, hasta los de tu familia te van a criticar. De hecho, a los más que quieres te van a decir que no, que ya eres un fanático, que ya estás volviendo loco, que todo eso tiene que pasar. Eso tiene que pasar porque Jesús dijo, el que me niegue delante de la gente, dice, yo lo negaré delante de mi Padre. Entonces, no es sencillo practicarlo, no es sencillo aplicarlo. O sea, porque dice que nuestra fe hay que aprenderla, vivirla y después practicarla. O sea, también todo eso, o sea, son cositas que nosotros debemos ir viendo. Pero, así como yo les digo, probablemente muchos digan, como yo lo he dicho, yo no podría hacer eso, pero ¿sabes qué? Si empezamos, porque no hay que ser grandes para empezar, necesitamos empezar para llegar a ser grandes. Entonces, yo quería compartirles esto, espero que me hayan entendido un poco. Voy a seguir estando un poquito escudriñando más, seguir aprendiendo, seguir recorriendo el camino, porque la verdad es maravilloso esto, y yo le pido a mi Dios que me siga bendiciendo como hasta ahora lo ha hecho, como siempre lo ha hecho, que Él nunca nos abandona, pero pidiéndole el don del Espíritu Santo para que me ayude todos los días y que te ayude a ti también. Si tú quieres seguir practicando la palabra, vamos a hacerlo. Un día estaba, te dejo con esto, un día estaba el Rey León, estaba enfiestado, estaba de fiesta ya, ¿verdad? Y pues ya después de que se habían terminado todo el vino y todo eso,
pues ya estaba medio así, ya se quería que se le bajara la cruda, y entonces reúne a los animales y le dice: el animal más feo que vaya por agua. Y ahí estaba el murciélago y estaba el sapo, los animales más feos. Y dice, el sapo mira al murciélago, el murciélago mira al sapo y le dice: ¿qué me mira? Dice: agarra la vasija y vamos los dos. Probablemente tú no sepas mucho de la palabra de Dios. Probablemente tú no hayas intentado escudriñar la palabra de Dios. Probablemente se te sea difícil, como también así, pero yo te voy a decir como le dijo el murciélago al sapo: ¿qué me miras? Agarra la vasija y vamos los dos. Los dos podemos hacer muchas cosas, los dos podemos seguir, pero simplemente con la ayuda de Dios. Así es de que en el nombre del Señor Jesucristo, que Él nos ayude, que Dios nos cuide y que nos proteja.